Buenas tardes. Yes, Buenas tardes. What a beautiful thing that you have joined us this morning. Qué cosa tan bonita que han venido a este taller. You know, before we go, I would love to ask you to do one thing. Antes de empezar, me gustaría pedirles que hagan una cosa. If you can just calm down everything that's going around in your mind. Si puedes simplemente olvidarte un poquito de lo que está ocupando tu mente ahora Just say to Jesus, y dile a Jesús, I'm here to encounter you. estoy aquí para encontrarme contigo. That's it. I'm Eso here es to todo. encounter you. Estoy aquí para encontrarme It's contigo. not about an information we're going to receive. Y esta mañana este taller no va a ser para impartirles información. It's not about what gifts we have here in the front to be showing to you. No se trata de mostrar nuestros dones. It's about the encountering the best friend, Holy Spirit, in our lives. Se trata de encontrar a nuestro mejor amigo, al Espíritu Santo. So wherever you are, just say to Jesus, I'm here to encounter you. Y donde sea que estás, dile a Jesús, estoy aquí para encontrarme contigo. Father, we thank you. Gracias, Padre. Come, Holy Spirit. Ven, Espíritu Santo. Build your kingdom in us. Edifica tu reino en nosotros. We lay aside every distraction, Y dejamos aparte toda distracción, all those expectations. toda expectativa. There is only one expectation, Solo hay una expectativa que that tenemos. you will fill us up. Que tú nos llenes, Señor. That's why we are here. Por eso estamos aquí. Fill us with your presence. Señor, llénanos con tu presencia. We thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Entonces, buenas tardes, ha dicho Charles, yo voy a decir buenos días. Habéis elegido el mejor taller de todos los talleres que había. ¿Sí o no? Esa no está ocupada, ¿eh? Ah, vale, que no engañe, que he puesto eso, pero no está ocupada, ¿eh? Que me voy a mi taller, no hay nada más aquí. Perdone. Sí. Entonces vamos a hacer como un ejercicio, lo que decía Charles, es tratar de concentrarnos en lo importante, a pesar de las distracciones. Quizás tienes la palabra que se acaba de compartir en tu cabeza, pero nos vamos a enfocar hacia lo que el Espíritu Santo quiere en esta mañana y en este taller. Yo voy a compartir algo muy breve, testimonial acerca del mover profético. Por si no lo sabías, te has apuntado al taller del mover profético. Entonces, voy a contar algo acerca de mi testimonio con el mover profético. Aún recuerdo como mi primer impacto o contacto con esto del mover profético, que suena tan así. Y es que hace 5 años asistí como a una reunión de adoración que lideraba una mujer muy reconocida en España. Y recuerdo estar cantando y la mujer se me acercó y me dijo: siento que Dios va a traer alabanza profética sobre tu boca. Y probablemente si tú te has apuntado a este taller no pienses como yo, pero en aquel momento para mí fue muy impactante. Mi corazón se llenó de dudas, de temor incluso, y había pasado por una experiencia en la que después de muchas profecías yo esperaba que sucedieran cosas que no sucedieron. Entonces mi corazón estaba como: ¿cuánto de verdad tiene esto de la profecía? ¿Por qué no resulta? O mejor dicho, ¿por qué no resulta como a mí me gustaría que resultara? Entonces reconozco que para mí no fue algo fácil de aceptar. También puedo reconocer que cuando decían: viene un profeta a la iglesia, ¡oh!, y todo el mundo estaba: ¡oh, sí, Señor!, yo me escondía detrás de la columna para que no destapara nada oculto en mí, que no revelara que era una pecadora, y ahí me quedaba detrás de la columna. Pero en aquel momento, hace 5 años, el Señor me estaba llamando a una nueva revelación, y creo que en esta mañana, si estás en este taller, es porque el Señor te llama a una nueva revelación. Y creo que hay muchos mitos sobre la profecía, sobre el mover profético. Esto no es solamente para grandes teólogos, para gente que se sabe todos los versículos de la Biblia, pero sí para las personas que están dispuestas a pagar el precio de la intimidad.
al final es muy difícil reconocer una voz que no escuchamos habitualmente. Así que, en medio de un mundo lleno de ruido y de distracciones, qué bonito es encontrarnos con el susurro del Espíritu Santo, que suele ser una voz dulce. Escuché algo que me encantó en una conferencia que estuve hace poco, y es que el hecho de que se usen billetes falsos... ¿Cuántos saben que se usan billetes falsos? Hay gente que es muy lista y usan billetes falsos. El hecho de que se usen billetes falsos no quiere decir que debamos de usar los verdaderos, dejar de usar los verdaderos. El hecho de que en un momento dado tus expectativas no fueran cumplidas no significa que debemos dejar de pedir, que debemos dejar de orar y que debemos dejar de creer en el mover profético. Así que me encantaría hacer un experimento. Edilma le encanta hacer teatro, así que me encantaría que saliera adelante. Edilma, no sé, Pau, ¿me puedes ayudar? Y aleatoriamente, ¿alguien se ofrece a ayudarnos? Venga. Entonces Edilma se va a poner aquí en el centro. Yo me la sugiero, a ver. Muy bien. Edilma va a tapar los ojos. Entonces, aún no hace falta, Edilma. Lo que vamos a hacer todos es empezar a hablar entre nosotros. Puedes comentarle al que está a tu lado lo buena que ha sido la prédica, puedes poner una canción en YouTube. La idea es hacer ruido, distraerlas, ¿vale? Entonces, esta sala, que ahora está muy tranquilita, podemos empezar a hacer ruido, pero os voy a explicar lo que va a pasar. Edilma va a cerrar los ojos y Paola y Anay le van a estar susurrando. Susurrar no es esto. Entonces van a estar susurrando al oído de Edilma lo que ellas quieran. Después yo le preguntaré a Edilma, ¿en qué oído has escuchado la voz de X? Y veremos si Edilma es capaz de discernir. ¿Empezamos a hacer ruido? ¿Are you ready? Venga, que esto se nos ha venido a los compañeros. ¿Cómo sabes que no era nada? ¿Qué te ha dicho? Paola, que el Señor dice que hay obstáculos que Él me va a ayudar a superar. Y Ana me ha dicho que el Señor ya me ha preparado para su obra. Madre mía, han empezado fuertes, ¿eh? La idea era decir cualquier tontería, pero han empezado, tenían ganas. Es que no los escuchaba tampoco, estaba escuchando la voz. Vamos a hacer un ejercicio y es, a pesar del ruido, podemos concentrarnos, ¿vale? Nuestra mente, traemos nuestra mente. Gracias. Ahora sí vais a aplaudir. Paola era la chica que estaba en el oído que ha dicho Edilma. Y aunque parezca una tontería y algo gracioso y un experimento sin más, la verdad es que nos es más fácil reconocer las voces que más escuchamos. Probablemente si me hablara mi madre y me hablara otra persona que no conozco tanto, yo sabría quién es mi madre. Y pasa lo mismo con la voz del Espíritu Santo. Yo creo que cada vez es más difícil saber escuchar la voz del Espíritu Santo, porque cada vez el enemigo se ha concentrado en traer más estímulos a nuestra vida. Como ahora decíamos, no me puedo concentrar, hay demasiados estímulos. Pero debo ser capaz de reconocer la voz que escucho todos los días y a todas horas. La voz con la que converso es la voz que conozco. La voz a la que no le dedico intimidad es la voz que no voy a ser capaz de reconocer. Y por eso a veces decimos como, no sé si es del Señor o no es del Señor.
sigue pasando tiempo en intimidad. Llegará un momento en el que seas capaz de discernir si lo es o no. Hay una palabra profética que jamás fallará. Yo he escuchado que a veces, y somos humanos, nos equivocamos, pero hay una palabra profética que no pasará de moda y no te va a dejar jamás en evidencia, y es la palabra de Dios, la palabra escrita, la Biblia. Por eso es tan importante conocer Biblia, porque a veces queremos hablar nuestras propias palabras sin conocer las palabras de Dios. Y la palabra y el mover profético es traer palabra de Dios y traer el cielo a la tierra. Así que me iba a poner con algo más, pero voy a terminar pronto. En 1 Corintios 14 se nos insta a anhelar y procurar buscar este don. Ayer creo que lo leyeron, o esta mañana, no lo sé. Pero me gustaría que en esta mañana pudiéramos pensar cuánto anhela mi espíritu este regalo. Cuánto anhela mi espíritu poder practicar esto, porque muchas veces, gracias si alguien me quiere regalar un iPhone 14 o 15, me vais a hacer la mujer más feliz del mundo, pero de verdad me hace feliz cuando el Señor me regala algo. Creo que eso debería llenar nuestros corazones y deberíamos anhelar y buscar las cosas espirituales antes que las terrenales. Así que la profecía no es solamente para exponer a los demás. De hecho, Pablo nos dice que cuando usemos la profecía sea para animar, para dar fuerza y fortaleza a las personas. Y podemos empezar usando la palabra de Dios con este fin, con el fin de te animo. La profecía es un catalizador de nuestro futuro, es un catalizador para la nación en la que el Señor nos ha puesto. Así que si estás en este taller es porque el Señor quiere traer una nueva revelación, puedes hacerlo. Y es un mandato del Señor. Anhelémoslo, busquémoslo y os dejo con la parte de Asael. Madre mía, se te Buenos días, yo me llamo Asael, tengo 18 años, vosotros pensaréis, uy, ¿qué hace aquí un joven viniendo a hablar? Y básicamente hoy no estoy aquí por nada, sino estoy aquí porque el Señor me ha enviado. Y quería hablarte sobre una cosa muy importante en los últimos tiempos, y trata sobre una generación profética. Una generación profética no se refiere a una persona que es recién nacida, sino se refiere a todas las personas que están sirviendo en Cristo. Porque en la Biblia tenemos grandes ejemplos, tenemos como Samuel desde bien pequeño fue elegido, Caleb con más de 80 años conquistó el monte. En la Biblia no existían edades, en la Biblia no existían etapas, en la Biblia solo existían siervos que anhelaban servir a Dios. Entonces, hoy en día hay una cosa que es muy tabú, que dicen hoy que para servir a Cristo, que para ser un siervo de Cristo, para poder traer profecía, para poder ser un entendido, tú necesitas una edad, necesitas estar 50 años en el ministerio y a partir de ahí ya podrás ser usado. Bien claro tenemos nuestro ejemplo de nuestro apóstol, que desde bien joven él vino aquí a España para traer el mover que Dios pedía, el mover que Dios anhelaba en este país. Y él no le importó la experiencia, a él no le importó lo que pasara aquí, sino él tuvo un corazón conforme al corazón que Dios había puesto en él. Y hoy yo te quiero venir a hablar de una persona que fue muy revolucionaria en la Biblia, aunque parezca que no. Hoy te quiero venir a hablar de Samuel. Samuel fue un joven que desde recién nacido él fue solo preparado e instruido y fue apartado para Dios. Pero la familia de Samuel tenía un gran problema, y ese gran problema era que no podían tener hijos. Elcana, su padre y su madre Ana no podían tener hijos, no podían concebir hijos. Hasta que un día Elí oró por ellos y le dijo que el Señor les iba a otorgar un hijo y que ese hijo iba a ser llamado para la promesa de Dios. Y a partir de ahí es donde nació Samuel. Y el significado de Samuel significa Dios oye. Dios oye a su hijo. Dios nos escucha a la congregación. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. En esos tiempos Samuel fue levantado como un profeta. En esos tiempos, en mitad de todo el desorden, en el mitad donde Israel estaba en medio del caos, donde Israel estaba fuera de la ley de Cristo, como nosotros hoy en día, en nuestra sociedad, que tenemos una ley
que está desconstruyendo lo que verdaderamente la palabra de Dios nos dice, que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Pero yo hoy te quiero hablar de una cosa, y es de esa generación la cual Samuel fue uno de los que fue levantado en mitad de esa congregación. Porque cuando Samuel fue levantado en mitad de todo eso, normalmente ser profeta era algo que venía de herencia, algo que venía con mucha capacidad espiritual, con mucho entendimiento y mucho estudio. Pero verdaderamente Samuel no venía de ninguna herencia profética, Samuel no tenía ninguna experiencia, Samuel no tenía ninguna base por la que empezar, sino que él desde pequeño fue enviado al templo y desde pequeño él fue usado. Y hoy te quiero venir a decir una cosa muy sencilla. No importa que tengas 10, 20, 30, 50, 80 años, no importa tu experiencia, no importa lo que los demás piensen, lo único que importa es para lo que Dios te ha llamado. Porque la palabra nos dice una cosa, dice, sobre todo profetizad y sobre todo buscad el reino de los cielos. Samuel no tenía ninguna experiencia desde bien pequeñito, él no tenía ningún entendimiento, pero él sí tenía una cosa, y era que Dios estaba con él. Y es lo que hoy en día tenemos todos nosotros, Dios está con nosotros. Pero mi gran pregunta es, Dios está contigo, pero ¿tú estás con Dios? ¿Tú verdaderamente estás cerca de Dios? ¿Tú verdaderamente estás teniendo esa intimidad con Dios? Cuando era joven Samuel, Dios le reveló una visión específica que se la tenía que dar a él. Un joven que solo estaba aprendiendo. Un joven que a lo mejor no tenía ninguna experiencia. Y en la Biblia pone, nuestros ancianos verán visiones, nuestros jóvenes profetizarán. Y esto es profético. La Biblia es la profecía más certera que tenemos. Y todas las profecías que aún no se han cumplido, se cumplirán sobre esta nación, se cumplirán sobre la tierra. Todas estas profecías serán llevadas a cabo por los siervos de Dios. Pero aquí mi gran cosa es, Ana, su mamá, cada año le llevaba una vestidura nueva cuando iban a levantar altar y de sacrificio. Y ahí es donde es algo muy importante, es algo espiritual. Tú lo verías algo como, no, la ropa le iba pequeña y se la tenía que cambiar año tras año. No, cuando tú cambias tus vestiduras es que tú estás cambiando tu propósito carnal para enfocarte en tu propósito espiritual que Dios tiene para ti. Porque ese es el propósito que Dios está transformando en tu vida. Es el propósito que Dios quiere que tú lleves a cabo. Es la misión que Dios quiere que hagas. A través de la profecía, a través de su palabra. Porque no hace falta ser profeta para profetizar. Bien claro nos lo pone la palabra. Profetizad sobre todo. No hace falta que seas aquí un entendido. Solo tienes que anhelar una cosa. Y esa cosa es anhelar más del Espíritu de Dios. Esa cosa es anhelar más de Dios, porque déjame decirte, todos podemos anhelar un ministerio, todos podemos querer ser pastores, todos podemos querer ser apóstoles, todos podemos querer ser profetas, pero sin la constancia y sin no tener el llamado, déjame decirte que no durarías ni una semana. No duraríamos ni una semana. ¿Por qué? Porque eso es algo que requiere un nivel espiritual, un nivel de constancia, un nivel de amor y de pasión por eso. Por eso, Samuel tenía algo muy importante y era esa pasión y esa obediencia y temor a Dios. Porque cuando él se le fue revelada la visión para que le tenía que dar a Elí, él tenía un temor. Y ese temor era, ¿cómo yo voy a ir si él es mi autoridad? ¿Cómo voy yo a ir si verdaderamente, yo no sé si me lo estoy inventando Dios o es verdad? Pero déjame decirte que cuando Dios está llamando a tu corazón, cuando Dios está llamando a la puerta, no dudes. No dudes, porque si hay algo que yo he podido experimentar en mi corta edad, es que servir a Cristo es una ganancia que no lo puede suplir nada. Servir a Cristo en cualquier área de la iglesia, incluso limpiando, hacerlo con ese gozo, es verdaderamente estás honrando a Dios. En cada instante y en cada momento. Y déjame decirte que no importa en qué situación estés, no importa en dónde estés en tu iglesia,
en lo que tú estés haciendo en tu congregación. Lo importante es servir a Dios ahí donde Él te llame, ahí donde Él te ponga. Porque eso es lo único que va a hacer que tu corazón se llene y que puedas servirle con excelencia y que puedas servirle con honra. Pero déjame decirte una cosa muy importante. Si hay algo que podemos ver en la Biblia de toda esta gente, la cual fue escogida y elegida por Dios, fue por un motivo. Y es que ellos buscaban y anhelaban verdaderamente la presencia de Dios diariamente. Y ahora mi gran pregunta es, ¿cómo quieres ser tú buscado y anhelado por Dios si tú verdaderamente tú no tienes una intimidad y una comunión con Él? Si tú verdaderamente eres el primero en rechazar su espíritu, eres el primero en rechazar su presencia. Hay veces que siempre me he preguntado, ¿cómo podríamos llegar a ser como Moisés, como Abraham, como David? Señor, ¿cómo podríamos llegar a serlo? Y el Señor me dijo una cosa, me dice, Asael, ¿me dedicas tú el mismo tiempo que ellos me dedicaban a mí? ¿Cómo pretendemos ser usados por Dios si no le dedicamos el tiempo que Él se merece? Hay una cosa que os quería contar, que era un hombre que le preguntaban, ¿tú qué prefieres? ¿Estar 5 minutos con Jesús o ganar 10 millones de euros? Y ese hombre respondió, 10 millones de euros. Y el hombre le preguntó, ¿pero tú estás seguro de tu respuesta? Y le dijo, sí. Le dice, claro que sí. Dice, yo prefiero ganar 10 millones de euros y no trabajar, y esas 10 horas de trabajar estar sirviendo y adorando a Dios, que no ir 5 minutos con el Jesús y que durante todo el día esté trabajando, porque tú en realidad eres una persona que está cambiando a Jesús por tu salario cada hora. Porque verdaderamente nosotros decimos, no, yo prefiero 5 minutos. No, yo prefiero estar constantemente en la presencia de Dios. Yo prefiero estar constantemente cerca de la presencia de Dios. Y eso es lo que nos muestra David, lo que nos muestra Samuel, lo que nos muestra Moisés, lo que nos muestra Abraham, lo que nos muestra Daniel también. Daniel en Babilonia, él tomó su propia decisión de apartarse de este mundo, tomó su propia decisión de apartar las cosas malas para enfocarse solo en Dios. Antes Zapata estaba hablando y es una cosa que yo quería comentar en el taller y digo, mira Señor, tiene relación con lo que quería comentar. Zapata ha hablado sobre cuando Samuel ungió a Saúl y cuando ungió a David. Hay una pequeña diferencia. Saúl representaba la humanidad, la carne, y David representaba el espíritu. David era la última persona con la que contaban en su casa, pero era la primera persona con la que contaba Dios. Tú puedes pensar que eres la última persona con la que cuentan, pero para Dios sigue siendo la primera. Para Dios siempre sigue siendo la más importante y sobre la que tiene un llamado más especial y un llamado más específico. Y eso es lo que os quería compartir en esta mañana, que no se necesita una edad, no se necesita una experiencia, no se necesita, porque el único que te capacita en medio del proceso es Dios. El único que te capacita y te lleva más allá de tus propios límites que tú te pones en tu mente es el Espíritu de Dios. Porque el único que te va a hacer ir hacia adelante es el Espíritu Santo. Porque en medio de la dificultad, en medio de la ansiedad, en medio de tus dudas, Él es el que te va a capacitar. Y por eso, yo hoy, mirando así a cada uno de vosotros, no importa la edad, no importa que yo tenga 18, no importa que tú tengas 30, 40, 50, todos somos llamados de Dios. Y todos tenemos un mismo propósito. Y ese mismo propósito es ir y hacer discípulos. Como dice en Mateo, dice, id y haced discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos tenemos el mismo llamado, pero todos hacemos lo mismo para lo que hemos sido llamados. Y ese es mi gran llamado aquí en la tierra. Mi gran llamado aquí en la tierra no es venir a hablar solo a gente conversa, sino ir a traer el Evangelio a toda esa gente que ha rechazado a Dios una vez. Toda esa gente que no ha sido alcanzada en el Evangelio.
ya sea profetizando, ya sea sanando, ya sea orando por ellos, ya sea explicándoles cuál es el plan de salvación, ya sea cualquier cosa. Amén. Jeff lo decía ayer, dice, con solo una palabra, una mujer aceptó a Cristo y le abrió puertas para hablarle a 5 millones de personas en la radio. Con solo unas palabras. Si Dios lo pudo hacer en Jeff, ¿por qué no lo va a poder hacer en ti? ¿Por qué no lo va a poder hacer en mí? ¿Por qué el Señor no nos va a poder llamar y capacitar para poder hacer su voluntad? No importa. No importa cuánto cueste, no importa cuánto valga, porque lo único que tenemos que anhelar en esta vida es la presencia de Dios. Aleluya. Amén. Muchas gracias esta mañana. Dios les bendiga. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. If you all can close your eyes for like 30 seconds. Si podéis cerrar vuestros ojos 30 segundos, You can grab someone's hand next to you. dale la mano a la persona que está a tu lado. Say to Jesus, here I am, Lord. Dile al Señor, Señor, aquí estoy. I want to hear your voice. Quiero escuchar tu voz. Not to come here to get information, No quiero que se me dé solo información, but to be imparted by your presence. pero quiero que tú me impartas tu presencia. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Amen. Amen. Do you know about Holy Spirit? ¿Conocéis al Espíritu Santo? There is no junior Holy Spirit, senior Holy Spirit. No hay un Espíritu Santo para los pequeños, un Espíritu Santo para los mayores. Amen. The same Holy Spirit on Janawa and my little brother, you know, is in me and is in Deborah, is in our apostle Daniel. El mismo Espíritu Santo está sobre Janoa, sobre mi hermano Asael, sobre nuestro apóstol Daniel del Vecchio, sobre mi vida. Amen. So I would love to share a little bit on the prophetic call on each and every one of our lives. Me gustaría compartir un poquito sobre el llamado profético a cada una de nuestras vidas. And we would have some time of impartation also. Y vamos a tener un tiempecito de impartición. Then I will let you go so you can eat your paella. Y Whatever. después podéis ir para comer paella o lo que sea. You know. So the first thing when it comes to understanding prophecy, Lo primero cuando se trata de entender profecía, you know, God is the number one missionary. Dios es el misionero número 1. Amen. God is the first missionary in the Él Bible. es el primer misionero en la Biblia. Amen. God sent His Son into this world. Dios envió a su Hijo al mundo. Amen. In the word G-O-D in English, go is there, you know. En la palabra Dios, que es en inglés God, G-O-D, lo primero es Dios, go. G-O, go is there in God. Go. God It goes. works in English. doesn't work in Spanish. Yes. En So, español no funciona. and I believe God has sent everyone to be a missionary. Yo creo que el Señor ha enviado a todos nosotros para ser misioneros. One man of God used to say, and I quote this, missionary is not someone who crosses the sea, a missionary is someone who carries the cross. Un hombre de Dios dijo, el misionero no es el que cruza el charco para ir a otro lugar. El misionero es el que lleva la cruz. con Every él. single person here is a missionary Toda persona aquí son misioneros. because you have received God. Porque habéis recibido al God Señor. sent His Son. El Señor envió a su His Hijo. Spirit lives in us. Su espíritu vive en nosotros. We are a tripod being. Nosotros tenemos tres patas como un We are a trípode. spirit, Somos espíritus, we have a soul, somos espíritu, tenemos una alma we live in a body. y vivimos en un cuerpo. God is a tripod. Dios tiene tres partes. Father, Son, and the Holy Spirit. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Father created, Jesus redeemed, Holy Spirit lives in El us. Padre creó, Jesús nos redimió y el Espíritu Santo vive en nosotros. You know, a little boy went to school, Sunday school, and he got little confused. Había un niño pequeño que fue a la escuela dominical y se confundió, estaba confuso, Because the Sunday school teacher told we are created in the image of God. porque la maestra de escuela dominical le dijo, hemos sido creados a So imagen de he Dios. came running to his home Y volvió corriendo a su and he casa said to his mom, Mom, I do not understand
what I heard in the Y church. le dijo, mamá, yo no entiendo lo que me han enseñado hoy en la iglesia. The teacher told that we are created in the image of God. La maestra me ha dicho que hemos sido creados a imagen de Dios. But all the time, my daddy is telling we came from monkeys. Pero todo el tiempo mi papá me dice, no, que venimos de los monos. Mama did not skip a beat. Mama said, son, daddy was talking about his side of the family. Y la mamá no se le escapó ni un segundo y le dijo, hijo, papá te está hablando de su parte de la familia. So, God created us. El Señor nos creó. Jesus redeemed us. Jesús nos redimió. Holy Spirit lives in us. El Espíritu Santo vive en nosotros. Amen. Put your hand on your heart. Pon tu mano en tu corazón. Usually it's on the left side. Normalmente es en la izquierda. And say, God, the Father, created me. Y el Padre me creó. Jesus redeemed me. Jesús me redimió. Holy Spirit lives in me. Y el Espíritu Santo vive en mí. So, we are the children to the Father. Somos hijos del Padre. We are the bride to Jesus. Somos la novia de Jesús. And we are the temple of the Holy Y Spirit. somos el templo del Espíritu Santo. Amen. Amen. So we are a tripod being. Somos un ser de tres partes. We cannot separate that. No podemos separar ninguna parte. God, the Father created. Dios el Padre nos creó. So we are His children. Somos sus hijos. God, the Son, Jesus redeemed us. Su Hijo Jesús nos redimió. So that we become His bride. Y somos su esposa. And God, the Holy Spirit lives in Y us. Dios el Espíritu Santo vive en nosotros. So we are the temple of the Holy Spirit. Somos templo del Espíritu The Santo. address of God is no more the temple or a mosque or a synagogue. It's your heart. La dirección de Dios no es un templo, una mezquita, una sinagoga, es tu corazón. During the COVID time, everything was shut down in India. En India durante el COVID tuvieron muchos meses que todo se cerró. It was illegal to go to church. Fue ilegal por mucho tiempo ir a They la will iglesia. put a police case if you go to church. Si ibas a la iglesia te enviaban a la policía. But the liquor store was open. Pero la tienda de licores estaba abierta. And during that time, the Holy Spirit said, Y durante ese tiempo el Espíritu Santo me dijo, church is not a building you go into. la iglesia no es un edificio al que vas. Church is not a meeting you attend to. La iglesia no es una reunión a la que atiendes. Church is a family you belong to. La iglesia es una familia a la que perteneces. Amen. So when we talk about Holy Spirit, the prophecy, it all works together. Cuando hablamos del Espíritu Santo de profecía, todo trabaja en conjunto. This season, especially where we live in the last days, En este tiempo, especialmente en el momento que estamos ahora, en los últimos tiempos, the lot of movement about prophecy is coming. hay mucho movimiento sobre profecía, But we need the spirit of discernment, pero necesitamos el espíritu de discernimiento, not the spirit of suspicion. no el espíritu de sospecha. Suspicion is rooted in fear. La sospecha tiene su raíz en el miedo. That's why churches are rejecting prophecy. Por eso hay iglesias que rechazan el movimiento. The moment profético. somebody says, I'm moving in prophetic, they close the door. En el momento en que tú dices, yo me muevo en lo profético, te cierran las Because puertas. of the hurt that happened in the church. Porque han sido heridos en la iglesia. But then there is another way to look at it. Pero también hay otra manera de mirarlo. Is through the spirit of discernment. Es a través del espíritu de Spirit of discernimiento. discernment is rooted in love. El espíritu de discernimiento tiene su raíz en el amor. Fear blocks the way of God. El miedo bloquea el camino del Señor. Love opens the way. El amor abre camino. Amen. So you and me are called to walk in love, not in fear. Tú y yo hemos sido llamados a andar en amor, no en temor. Okay, just the basic things about prophecy. Os voy a hablar cosas muy básicas sobre la profecía. What is a prophecy? ¿Qué es profecía? Prophecy is not a talent or a skill. La profecía no es un talento o una habilidad. Sometimes people think it's a talent that I have. A veces podemos pensar, es un talento que tengo. It's a gift divinely given to you to deliver a word to a particular person. Es un regalo que se te ha dado de manera divina para que des un mensaje a una persona
persona de parte de Dios. And the Bible says in 1 Corinthians 14, Y la Biblia dice en 1 de Corintios 14 all of us can prophesy. que todos nosotros podemos profetizar. But in other words, what is a prophecy? En otras palabras, ¿qué es That profecía? means God has visited my future. Profecía es que Dios ha visitado mi futuro. I need you to come here. Ven un momentito. Say for example, Elias, no? Asael. Asael is here. Asael está aquí, But he needs to arrive to this place, sir. pero él necesita llegar aquí, But he doesn't know how to arrive here. pero no sabe cómo llegar aquí. But Jesus in Hebrews 13 says he's the same yesterday, today, and forever. En Hebreos 13 dice la palabra que el Señor es el mismo ayer, hoy y para siempre. So for God, he lives outside time. Dios vive fuera del tiempo. God put Asael in the time, El Señor pone a Asael en el tiempo, but he is not included in the time. pero Dios no está en este He is tiempo solo. outside the time. Dios está fuera del He tiempo. created time. Él creó el He tiempo. began the beginning. Él empezó el principio. So for God, it's easy to look at his future and bring a word for Asael here so he can walk towards the future. Para Dios es fácil ver el futuro de Asael y llevarle un mensaje donde está él ahora. Amen? Amén. So God has visited my future. That's what prophecy means. Dios ha visitado mi futuro. Eso es lo que es una profecía. And prophecy has got three, thank you so much, has three distinct components. Sorry. This distinct component. Yeah. La profecía tiene tres componentes diferentes. The first one El primero, is called revelation. revelación. That is a divine information God gives to you. Es una información divina que el Señor te da. And sometimes you may wonder, how do I know if this is a divine Y information? quizá te preguntas, ¿cómo puedo yo saber que esto es una información divina? Did I just made it up? De parte de Dios. ¿Me lo acabo de inventar? Maybe I had a good paella, so I was dreaming about something, so I came up with that. Quizá comí también mi paella que me dormí y después tuve un sueño y me imaginé How do I algo. know this is from the Lord? ¿Cómo sé que esto viene de Dios? We will come to that. Ahora vamos al punto. But the three components is revelation, Pero los tres componentes son revelación, interpretation, interpretación and application. y aplicación. Say this with me, it's very easy to remember. Vamos a repetirlo para recordarlo. Revelation, Revelación, interpretation, interpretación, application. aplicación. God reveals to you, El Señor te revela, this word interprets it, esta palabra lo interpreta His Spirit helps to apply it. y su espíritu ayuda a aplicar. Where are you in that? ¿Dónde estás? We are just a containers of God's glory. Somos contenedores de la gloria de Dios. It's not from us. No es algo It is nuestro, from Him, es de Él, through us, a través de to nosotros, His children. para sus hijos. We are just postmen. Somos simplemente el hombre de correos, o la mujer de correos. We just deliver the letter. Solo entregamos la carta. How many of you have postmen in your home comes gives letter? ¿Cuántos de vosotros tenéis un hombre o una mujer de correos que os da las cartas? Imagine your postman comes to you with an open letter. Imagínate que el de correos te entrega una carta abierta. You like that? ¿Te gustaría? Or he says to you, well, I read this, maybe this is not for you, and I will give you my own letter to you. Quizá te da la carta y te dice, no, no te lo quiero dar porque lo acabo de leer y no me gusta. Te escribiré yo otra y te la daré. We don't like that. No nos We will gustaría, fire the ¿verdad? postman. Le despediríamos. Amen? So we are like a postman. Somos agentes de correo. God speaks to us, El Señor nos habla, a divine revelation, impartation about a situation. nos da una revelación divina sobre una It comes through situación dreams, visions. I a will través explain to de you. sueños, visiones, os voy a But explicar you más. interpret through the word. Pero la interpretas a través de la palabra. The word of God and the will of God never contradict one another. La palabra de Dios y la voluntad de Dios no se contradicen. There are two words, logos and rhema. Hay dos palabras, logos y rema. Rhema is the spoken word. Rema es la palabra hablada. This is the logos, written word. Esta es la palabra logos, la palabra escrita. The logos and the rhema never contradict one another. Logos y rema no se contradicen.
the best example is El mejor ejemplo the French baguette. es una barra de pan, la larguita. You know the French baguette? ¿Conocéis la barra de pan de Yes. toda la vida, la barrita? Yeah, I see you every morning. Baguette. Some of you walking with that, you know. Cada mañana yo veo como gente va con su barrita de pan. So imagine the French baguette. Imaginaros una baguette, se llama baguette. Huh? The French baguette is the whole baguette is called the logos. La barra de pan, toda la barra se llama logos. Okay, but that rema is that small piece that you tear and put it inside. Y el rema es ese trozo de pan que tú tomas de la barra y te comes. It's the same. Es lo mismo. It's from the Lord. Es del Señor, It's to the body, es para el cuerpo, so the body can be glorified. para que el cuerpo sea glorificado. Amen. You see, Father has given gifts to the church. El Padre ha dado dones a la Jesus iglesia. has given to the church his gift, Jesús ha dado los dones. and the Holy Spirit has given. Y el Espíritu Santo. And one of the gifts the Father has given, Jesus has given, is the fivefold ministry. Uno de los dones que Jesús ha dado es los dones ministeriales, los 5 dones. There's fivefold: apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. If you look at it, all these five, you know, in Indian culture, I don't know, you do this in Spain. En la cultura india, yo no sé si aquí se hace, We don't eat with our forks and knives. pero en India no comemos con tenedores y cucharas y todo Yes, eso. you know, we don't eat that. ¿Verdad? That's for the blanquitos. Eso es para los blanquitos. We eat with our fingers. Nosotros los indios comemos con We las manos. mix our food and the rice with our hand, Mezclamos la salsa y el curry con el arroz and we put it in our mouth. y nos lo ponemos en la boca. So all the fivefold ministry Y todos los ministerios, estos 5 is ministerios, to equip the body. son para equipar al cuerpo. Amen. If the fivefold ministry is just there, just to exalt themselves and not equipping the body, we are missing the purpose. Si estos ministerios solo se exaltan a sí mismos y no cumplen su función de nutrir al cuerpo, se pierde el propósito. Imagine the apostle says, I'm the apostle, I'm the apostle. Imaginaros que el apóstol dice, soy el apóstol. I'm the prophet, I'm the O prophet. el profeta dice, soy el profeta. But never equip the body. Pero nunca equipa al cuerpo. What will happen? ¿Qué pasará? It becomes fragmented and we lose the purpose. Se fragmenta y se pierde el propósito. If you read Ephesians 4, we don't have time. No tenemos tiempo, pero si leemos If you read from verse Efesios 11, 4:11, It says that all these gifts are to equip the body so that the body can attain full stature of measure in Christ. dice que todos estos dones son para equipar al cuerpo, para que el cuerpo llegue a su estatura plena. Amen? So these gifts has to equip the body so the body can look like the head, Christ. Y estos dones tienen que equipar al cuerpo para que el cuerpo sea como su cabeza, como So Cristo. what are the 3 components? ¿Cuáles son los 3 componentes? ¿Os Revelation, acordáis? Revelación, Interpretation, interpretación and application. y aplicación. So this is how it works. Así es como funciona. He speaks to us through audible voice. Él nos habla a veces a través de una voz audible. Okay, now this is a very important thing. Esto es algo muy importante. Holy Spirit never screams at you. El Espíritu Santo nunca te chilla, He is a gentleman. es gentil. Why? ¿Por qué? Who screams? Enemy screams. ¿Quién chilla? El enemigo. Because he is far. Porque está lejos. Holy Spirit lives in you. El Espíritu Santo vive You are en the ti. temple of the Holy Tú eres Spirit. templo del Espíritu Santo. So if you hear a screaming voice, Si tú oyes una voz que te chilla, probably it's not from the Lord. probablemente no es el Señor. He's a gentleman. Porque Él es That's why gentil, es Holy caballero. Spirit is referred as a dove, Por eso el Espíritu Santo se le refiere como paloma. not peacock, No un pavo real, not turkey. no un pavo... Abhi's father has got 40,000 turkeys. El papá de Abby tiene 40,000 pavos. You know, the Holy Spirit is a dove.
El Espíritu Santo es una paloma. Amen? Amén. So this is how it works, very simple. Así es como funciona, He simple. speaks through audible voice, Él nos habla de manera through audible dreams and visions, o a través de sueños y or visiones people or circumstances. o a través de gente, a través de circunstancias también. But you don't take that and run it. Pero tú no tomas eso y te vas corriendo. You take that and see if this is applicable in the word. Tú tomas esa revelación y miras si está de acuerdo con la palabra. So he speaks through audible voice. Te habla a través de una manera audible, He confirms it through the word, te lo confirma con la and palabra he affirms it through the body of Christ. y lo afirma a través del cuerpo de Cristo. The problem today we have in the church, not here, but global church, El problema que hoy hay en la iglesia, no aquí pero global, everybody wants to be a prophet, todos quieren ser profeta, nobody wants to submit, nadie se quiere someter, everybody wants to exalt themselves, todos quieren exaltarse a sí mismos, and that's why there is so much contradiction. por eso hay tanta contradicción. I remember one guy told me, God told me to leave my wife and marry my secretary. Un hombre me dijo, Dios me ha dicho que deje a mi esposa y me case con mi secretaria. Revelation, Revelación, interpretation, interpretación, application. aplicación. So we need to question what kind of revelation is that? Tenemos que cuestionar qué tipo de revelación es If esa. God said to leave your wife, Si Dios te ha dicho que dejes a tu esposa, to apply it, we need to find out the scriptures. para aplicar esa palabra tenemos que buscar las Because escrituras. the word he spoke is not going to contradict on the written word. Porque si el Señor te ha hablado, no va a contradecir su propia palabra. That's why I want to encourage you. Prophecy is nothing to do with how you feel. Por eso os quiero animar. La profecía no tiene nada que ver People con lo say, que te "I sientes, feel." con lo que tú sientes. How many of you set an alarm this morning? ¿Cuántos de vosotros os habéis puesto la alarma para despertaros esta mañana? Yes. I set up an alarm at 5:45 Yo me he puesto la alarma a las 5:45 to pray for this morning. para orar. Okay? Sí. When I set the alarm, I didn't feel to get up. Cuando me ha sonado la alarma, no sentí de I levantarme. feel to kick the demon out of the alarm. Lo que sentía es de reprender al demonio fuera de la alarma. But that's my feeling. Pero eso es lo que yo siento. Feelings are good servants, but terrible masters. Los sentimientos son buenos siervos, pero muy malos amos. So prophecy is not a feeling. La profecía no es un I sentimiento. remember one guy, he goes to this girl and said, God said you will be my princess. Yo me acuerdo de un chico que fue a otra chica y le dijo, Dios me ha dicho que tú vas a ser mi princesa. It's not going to work. Which God? Whose princess? ¿Qué Dios? ¿La princesa de quién? ¿Ya tiene un príncipe esta princesa? You understand? So we have to walk with the anointing of the Holy Spirit, ¿Entiendes? partnering with Him all the Tenemos que time. caminar con la unción del Espíritu Santo, de acuerdo con Él. Amen? So there are different forms of prophecy. Hay diferentes formas de profecía. Number one is personal prophecy. El número uno, profecía personal. God gives you a personal word to go to where you are working. Dios te da una palabra personal para ir donde Él quiere que When I was vayas. 18 years old, the Holy Spirit said, you will go to every country and preach the gospel. Cuando yo tenía 18 años, el Señor me dijo, vas a ir a todos los países a predicar el Evangelio. I said, God, I'm from the small village. Janova, Abi, been there. I'm from a small village. This is a white man's job. I can't do this. Yo le dije, Señor, soy de una aldea pequeñita, Abidjan, no han estado ahí, es pequeñito de donde vengo. And I said this, Esto es trabajo de hombre blanco. and I made this prayer, like, I don't know whether you do this. Y yo le hice esta oración, yo no sé si tú I oras said, Lord, así. here I am, but send my brother. Dije, Señor, aquí estoy, pero envía a mi hermano. Because I don't even sing. Porque ni siquiera canto bien. ¿es I verdad? sing in the bathroom. No, así que canto en el váter. So, I made all the excuses. Le puse excusas al Señor. But the Lord's word confirmed it.
Pero la palabra del Señor lo confirmó. So far, He has took me to 119 countries to preach the Y gospel. hasta ahora el Señor me ha llevado a 119 países a predicar su evangelio. God is faithful in His word. Dios es fiel en lo que Él habla. So He gives you a word. Te da una palabra. You gotta hold on to it. Tienes que agarrarla. You know, my passport is the worst passport in the world. Mi One of the worst. Mi pasaporte es uno de los peores pasaportes del Spanish mundo. passport is the top first 5 nations in the world. El pasaporte español es uno de los 5 pasaportes más poderosos. They go everywhere with no visas. Ellos van a todas partes sin visado. Every time I go, I need a visa. Cada vez que yo entro en un lugar, en un país, tengo que tener un visado especial. But God knows that Dios lo sabía, because He gave me a word. pero Él me dio la He palabra. will open doors. Él va a abrir puertas. My job is to cooperate with the Holy Spirit. Mi trabajo es cooperar con el Espíritu You Santo. can't take the Spirit of God away from what He says. Tú no puedes separar el Espíritu de lo que Él dice. So there are different forms of prophecy. We don't have time. No tenemos tiempo. Hay diferentes maneras. de Sometimes God profetizar. gives you a prophetic song. A veces Dios te da una canción profética. God will be, I don't know about you, when you get up in the morning, suddenly you have a song in your heart. No sé si a ti te pasa. Hay mañanas que me despierto con una canción específica. Yes? Suddenly God gives you that's a song, the prophetic song. Esta es una canción profética para ese momento. Why? Because you are a spirit. ¿Por qué? Porque tú eres espíritu. You have a soul. Tienes un alma. You live in a body. Y vives en un The cuerpo. world says you don't have a spirit. El mundo dice, tú no tienes espíritu. All you have is a soul. Todo lo que tienes es una Whatever alma. the soul desires, you do it in the body. Lo que desea el alma, hazlo en el cuerpo. That's not true. No es verdad. The Holy Spirit lives in us. El Espíritu Santo vive en The nosotros. temple of God is ours. We are the temple of God. Nosotros somos el templo de Dios. So we have a better relationship with the Holy Spirit to host Him well so that we can do what He wants us to do. Así que tenemos que tener una relación buena con el Espíritu Santo, ser buenos anfitriones de Él para hacer lo que Él quiere que hagamos. And one of the way God speaks is through the spirit of gift of tongues. Una de las maneras que el Espíritu Santo habla es a través del don de lengua. And this is where church gets divided. Y aquí es donde la iglesia se divide. Oh, you are a tongue talker, so I am a Baptist. Tú eres un hablador de lenguas, yo soy bautista. There is a Baptist in the Bible who talk more tongues. Hay un bautista en la Biblia que habló más lenguas que en He's called John the Baptist. Juan el Bautista. Hello? Hello? Amen? Before even he was born, he was already speaking in tongues. Antes de de nacer ya estaba hablando en lenguas. By the way, speaking in tongues doesn't make you a first-class citizen. Y quiero deciros que hablar en lenguas no te hace un ciudadano de primera clase. How many of you speak in tongues? ¿Cuántos de aquí hablan en lenguas? Okay, well, wonderful. All of you who speak in tongues, close your eyes. Next 30 seconds, speak in tongues. Todos los que tenéis el don de hablar en lenguas, hablar Amén. en lenguas ahora. Come Cerrad on, vuestros everybody. ojos y Ratalama, hablar en shakalama, nduralima, ratalama. Shilama, remukatala, lima kandra, shilma kaslava, marukatalama, shilaba kandila, maru mati shikila mandurama. Amen, amen. Now, Ahora, when I speak in tongues, cuando yo hablo en lenguas, my body mi cuerpo have no understanding. no tiene entendimiento. My mind, soul, the emotions, will and power, the emotions, soul, Mi alma es mi mente, mi voluntad don't have understanding. y mi sentimientos. But my spirit is talking to God's spirit. El alma no sabe lo que el Espíritu está diciendo, pero mi espíritu está hablando con el Espíritu. My brother de Dios. said, you can finish at 1:30 or a little bit later. Mi hermano me ha dicho, puedes acabar a la 1:30 o un poquito más tarde. We have only 4 minutes to 1:30. Tenemos 4 minutos hasta la 1:30. I have not even finished my introduction. No he acabado ni siquiera la introducción. Just kidding. We are not going to stay longer, No, no es broma. But listen to me, I'm going to finish few Es more broma. minutes. Okay? Unos But minutos just más. like our body needs a food, Tal como nuestro cuerpo necesita alimento, right after Samuel said, let's go, I saw a crowd of people on the cafeteria. justo después de que Samuel ha dicho, bueno, ya está, se acabó, había una gran multitud en la cafetería. I want one cake, I want one café con leche, I Un want café café solo. para mí, un café solo,
just like the body needs food, Tal como el cuerpo necesita our alimento, spirit needs to connect with God's nuestro spirit. espíritu necesita conectar con el espíritu de Dios. Many Christians' spirit is deprived from God's impartation. El espíritu de muchos cristianos está desnutrido They only porque no se conecta. get fed on Sundays. Solo se nutren los domingos. I call them born again on Sunday, dead again on Monday. Yo digo que son nacidos de nuevo el domingo y se vuelven a morir el lunes. Look at someone and say, Dile a alguien, dile eso. don't be a born again on Sunday, dead again on Monday Christian. No nazcas de nuevo el domingo y te vuelvas a morir el lunes. Amen? So, he speaks through. When you speak in tongues, Cuando tú hablas en lenguas, he gives you a divine revelation. te da una revelación divina. Sometimes God gives you dreams and visions. A veces el Señor te habla a través de un sueño o de una visión. The Bible is full of that. La Biblia está lleno de ejemplos. Sometimes we Llena. brush it off and we say, oh, it's because of the durum I ate last night. A veces no le hacemos caso y decimos, qué sueño más raro. Será por el durum que me comí anoche. So I ate durum. That's why I'm thinking about being a missionary in Morocco. Por eso, porque me comí un durum ayer por la noche, por eso tengo este pensamiento de ser misionero en Marruecos. Because these Moros made the durum, so I have to think about it. Porque este grupo de gente hace durums, por eso estoy pensando en ser misionera. No, it's not like that. En Marruecos. No He es por speaks eso. to us. Él nos habla. Amen? Amen? Revelation, Revelación, interpretation, interpretación, application. aplicación. We are children to the Father, Somos hijos del Padre, bride to Jesus, somos la novia de Jesús temple of the Holy y Spirit. somos templo del Espíritu Santo. Father created, El Padre creó, Jesus redeemed, Jesús nos redimió, Holy Spirit lives in us. el Espíritu Santo vive en nosotros. I want to tie it up all together. Quiero atar todos los cabos, It's very important. muy importante. How do I position myself to receive prophecy? ¿Cómo me posiciono a mí mismo para recibir profecía? This is going to shock 90% of the people. Eso os va a dejar en shock al 90%. Because the number one requirement for you to receive this, El primer requerimiento para recibir esto, intimacy. intimidad. Many times we prostitute with God. Muchas veces nos prostituimos con Dios. I know it's a hard word, Sé que es una palabra dura, but that's what we do. pero eso es lo que We hacemos. say, God, here I am, use me. Le decimos, Señor, aquí estoy, úsame. God is not going to use you. He's not one of those, machos sitting there trying to use you. El Señor no te va a usar y tirar. No es un Dios así que machista que solo usa a sus hijos y les deja. God wants to collaborate with you. Él quiere colaborar contigo. Somebody said intimacy means into me you can see. Alguien dijo que la intimidad es que en mí tú ves. I am intimate with my wife 14 years. Yo soy íntimo con mi esposa por 40 años, ¿sí, verdad? 14. Almost all of you are adult, I can tell you this. Careful, there are some kids. If I come to her only for what I need physically, she will kick me out. Si yo solo me acerco a ella para lo que yo necesito físicamente, me va a dar una patadita. Yes. Why? ¿Por qué? Because I approach her only for my need. Porque yo me acerco a ella solo para Now, mi necesidad. this is where it gets very interesting. Pero eso se pone interesante. He asked one beautiful question. Asael nos hizo una pregunta muy But I will interesante. rephrase it. Y la voy a It's not about reformular. inviting God in your story. No se trata de invitar a Dios a tu historia. Are you in His story? Estás tú en su historia. What is in my story? God, I need a word for this people. ¿Qué está en mi historia? Señor, necesito una palabra para esta gente. God, I'm going to preach. Give me something. Señor, voy a predicar. Dame algo. Oh, there are 4 tires. I want to be the best tire. The classes, Taller. Yeah. Señor, hay 4 talleres. Quiero ser el que haga el mejor taller. That's my story.
Esta es mi historia. But that's not what God's story. Esa no es la historia de Dios. Sometimes God's story is He wants us to be in His story. Él quiere que nosotros estemos en su historia. More than you go and preach. Más que el que tú vayas a predicar. God says when you go to Mercadona next time, El Señor te dice, cuando vayas al Mercadona la próxima and vez there is a long line in front of you, y hay una larga cola delante tuyo, I want you to be calm. quiero que estés calmadito. God is inviting you to be in His story. El Señor te invita a estar en su historia. Charisma can take you to the top, El carisma te puede llevar a la cima, but it is the character that keeps us on the top. pero es el carácter el que nos mantiene. I'm not exalting man. Yo no estoy exaltando The al reason hombre, why our apostle Daniel is still, God has kept him to be one of the influencers in the world. pero la razón por la que el Señor todavía tiene a nuestro apóstol Daniel como uno de los hombres más influyentes del mundo. I have the privilege of seeing him the last 15, 16 years. Yo he tenido el privilegio de conocerle por 15 o 16 años. Not just the charisma that took him up there, No solo el carisma el que le puso allá arriba, the character. es el carácter. That comes through intimacy. Eso viene a través de la intimidad. That doesn't come by Sunday. Eso no viene a través de That doesn't come by conferences. ir los domingos o ir a las conferencias. Amen? So how do I position myself? ¿Cómo me posiciono? Is through intimacy. A través de intimidad con el The Señor. number 2, through love, mercy. El número 2, el amar misericordia. God is a merciful God. Dios es un Dios misericordioso. So we have to have the mercy of God through to people. Tenemos que tener misericordia de parte del Señor hacia las personas. Lot of New Testament prophets, this generation prophets, have a Jonah syndrome. Muchos de nuestros profetas contemporáneos tienen el síndrome de Jonás. You know what is the Jonah syndrome? ¿Sabéis qué es el síndrome de Jonás? Jonah's only one word, he says, 40 days Nineveh is going to perish. Jonás solo habló una palabra. En 40 días Nínive se va. He didn't even preach repentance. Él no predicó arrepentimiento. He just preached the punishment and he's waiting for the people to die. Él predicó solo del castigo y esperaba que la gente muriera. Lot of prophetic movement in this world right now, it's about their word happening to other people. Mucho del movimiento profético se trata de su palabra que le pase a la gente. I prophesied America is going to go down. Yo profetizo que América va a ser destruida. I prophesied Spain will be the graveyard of missionaries. Yo he profetizado que España va a ser el cementerio de misioneros. So look what's happening. Mira qué está pasando. That's never the heart of God. Ese no es el corazón de Dios. You heard the story this Zapato was saying, no? The 5 guys, 5 children, you know? Yeah. ¿Habéis escuchado la historia que Marcos Zapata estaba contando sobre el padre de los 5 hijos? Imagine 60% children saved. Oh, that's good. 60% de los hijos salvados, ya está bien. God's heart is always love, mercy. El corazón de Dios siempre es el amar y tenemos que amar Look at somebody misericordia. for 10 seconds in their eyes. Mira a alguien de 10 segundos a los ojos. Look at them. Look into their eyes. Mira a los ojos. Look at somebody. 10 seconds. Mira a alguien a los ojos. 10 segundos. 10 seconds. Tiene unos ojos bonitos. What do you see? ¿Qué ves? What do you see? ¿Qué ves? You see the mercy of God on that person. Ves la misericordia de Dios en esa persona. We did not arrive here on our merit. No hemos llegado aquí por mérito propio. We did not arrive here because my grandmother stood and prayed early morning for me. No hemos llegado aquí solo porque mi abuela oraba cada mañana. All those things may add some element to it. Esto añade, The number one reason, pero la razón principal, there are 1.4 billion people in my country. hay 1.400 personas, 1.400 millones de personas en mi país.
When I see God took me to the nations to preach the gospel, Cuando yo veo que el Señor me eligió a mí para predicar el it Evangelio, is His mercy. es su misericordia. It is His mercy. Es su misericordia. It is His mercy. Es su misericordia. So every time when I see a lost person, Y cada vez que yo veo a una persona I say, perdida, God, it is your mercy that saved me. Can Señor. save this person. tu misericordia que me salvó a mí, que me alcanzó a mí, puede alcanzar a esta I could persona. have been lost like that person. Yo podría estar perdido But como it esta is your persona, mercy. pero es tu misericordia. Amen. How do we position ourselves? ¿Cómo nos posicionamos? Intimacy, Intimidad con el Señor. love, mercy. Amar misericordia. And number 3, Número we're 3. going to go quick. Vamos a ir rápido. Pray in the Holy Spirit. Orar en el Espíritu. Don't just pray with your mind. No ores solo con tu mente. Pray in the Holy Spirit. Ora en el Espíritu The Santo. Bible says, ask, seek, and knock. La Biblia dice, pide, busca y llama. a la Those are puerta. 3 levels of intensity with the Lord. Esos son 3 niveles de intensidad con el Señor. Some people say, I asked the Lord, He didn't give me, so I moved on. Algunos dicen, yo pedí al Señor y no me lo dio, así que me fui. Don't do that. No hagas eso. Go deeper. Ve más profundo. Say, God, I want to see Spain bow its knee before you. Clama al Señor y dile, Señor, yo quiero que España doble sus rodillas delante de ti. Amen. I want to see this nation will declare Jesus is the Lord. Yo quiero ver que esta nación declara que Jesús es el Señor. You can never agree and walk in the prophetical movement if you don't have hope. Tú no puedes ponerte de acuerdo con el don profético, con el movimiento profético si eres una persona sin esperanza. This is what that many Christians miss it. Y ahí es donde muchos cristianos fallamos. They agree with the devil. A veces nos ponemos de acuerdo con el enemigo. They say, yes, God will do it. Dicen, sí, el Señor lo hará. Pero it doesn't work. No funciona. Amen. Intimacy, Intimidad, love, mercy, amar pray in misericordia, the Spirit. orar en el Espíritu. So every day in the morning, pray in the Spirit. Cada día por la mañana, ora en el Espíritu. When you commute in the car, don't listen to radio or whatever. Pray in the Cuando Spirit. estás en el coche, ora en el Espíritu. Sometimes we travel 15 hours in our car to preach the gospel in some villages. A veces viajamos 15 horas para ir a predicar en algún We just lugar put the worship remoto. songs, pray in the Spirit. Y ponemos canciones de alabanza y oramos en el Espíritu. One day when I was crossing the borders, transporting the Bible illegally to China, the police caught me. Un día cuando llevaba Biblias ilegalmente a China me pilló la policía So I prayed in the Spirit. y me puse a orar en el Espíritu. The Lord opened El doors. Señor abrió You puertas could go inside and share the gospel. y me abrió la puerta para What happens when you pray in the Spirit? compartir el Evangelio. Very ¿Qué quickly, pasa cuando very oras en quickly. el Espíritu? You Rápidamente. get supernatural boldness. Tienes una valentía sobrenatural. The best example is Peter. El mejor ejemplo es Pedro. 50 days ago, the Holy Spirit came. Peter ran away from a confrontation from a girl. 50 días antes de que viniera el Espíritu Santo, antes del día de Pentecostés, 50 días antes de eso, Pedro le tuvo miedo a una chica One joven. girl said, "Are you with Jesus?" Una chica joven le He said, preguntó, "I don't even know what you're talking ¿tú about." eres de esos? ¿Tú eres de los de Jesús? The Bible says y él dijo, no sé de He qué started hablas". cursing. La Biblia dice que empezó a maldecir. After the Holy Spirit came, Pero después, cuando vino el you Espíritu read Acts chapter Santo, 1, Acts chapter 2. si lees Hechos 1 y 2, If you see, the Holy Spirit filled him up. vemos que el Espíritu He Santo le began to llenó speak with great boldness. y empezó a hablar con gran valentía. And the verse 40 of chapter 2 says in Acts, it says 3,000 people gave their life to Jesus. Y en Hechos 2:42 dice que 3,000 personas fueron añadidas ese día. What we need in Spain is not a nice Christian. Lo que necesitamos en España no es un cristiano bueno. We need a power-filled Christian. Necesitamos cristianos llenos del poder. Filled with the Holy Spirit. Llenos Put your hand up there and say, God, give me that supernatural boldness. Dile al Señor, Señor, dame Give me the esa- supernatural boldness dame valentía to stand for my sobrenatural family, para estar to firme stand por for mi my familia, children, para estar to firme stand for my por- city, para estar firme por to mi stand ciudad, for my nation. para levantarme por mi
nación, This nation is not in the hands of the politician. esta nación no está en manos de los It's in the políticos. hand of you, Jesus. Señor, está en tus Give me that manos. supernatural boldness. Dame valentía sobrenatural. Amen. I'm going to wrap it up. Voy a acabar. How do we position ourselves? ¿Cómo nos posicionamos? Intimacy. Intimidad. What else? ¿Qué más? Amen. Amar misericordia. Love the mercy. Pray in the Spirit. Orar en el Espíritu. Love the Word of God. Amar la palabra. Lot of prophets want to leave this aside and want to talk about what they feel. Muchos profetas quieren dejar la palabra y hablar de lo que sienten. This is the foundation. Este es el fundamento. Without this, our words are empty air. Sin la palabra, nuestras palabras están vacías. Amen. Very important. And last but not the least, I'm going to pray. Y voy a hablar. Love the anointing. Ama la unción. What is anointing? ¿Qué es unción? Anointing is God's ability in me to do things I can never do on my own. La unción es la habilidad de Dios en mí para hacer cosas que nunca podría hacer por mí mismo. That's why I said in the beginning, prophecy is not a talent. Por eso dije al principio, la profecía no es un talento, It's not a skill. no es una habilidad. 15 years ago, before I met this beautiful girl, Hace 15 años antes de que conocí a mi esposa, I know only 2 words in Spanish. solo conocía 2 palabras en español. Hola, bonita. Pues funcionó. Now I know many things. Ahora sé muchas cosas. Now I know una miqueta catalán también. Why? It's a skill that I developed. Es una habilidad que he desarrollado. Prophecy is not a skill. La profecía no es una habilidad, It's God's anointing. es la unción de Dios. How many of you want to be filled with God's anointing? ¿Cuántos queréis la unción del Señor? Why don't we stand up ¿Por qué wherever no we nos are? ponemos de pie donde The sea Holy que Spirit is going to fill us this estamos? morning. El Espíritu Santo nos va a llenar. He is here with us. Él está aquí